Vamos allá. Saludos amigos, empezamos con el webinar y voy a empezar presentando a la persona que va a ser vuestro guía, ¿no? En este webinar. Yo solamente he venido un poco para presentarlos y quiero presentaros a Álvaro Cabrera, que es CEO de Mio Consulting, de Mio Group, un crack. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ramón. Buenas. Buenas tardes, buenas tardes, buenos días, que veo que hay gente que está en Latinoamérica. Buenos días para los que estáis en Latinoamérica, buenas tardes para los que estáis en Europa. Eso es. Y muchas gracias por dedicarnos esta horita y querer pasar esta hora con nosotros, ¿no? Como ha comentado Ramón, vamos a estar más o menos una hora. Intentaremos dejar un poquito de tiempo para preguntas al final, pero sois muchísimos. Muchas gracias por la acogida. Entonces va a ser un poquillo probablemente complicado atender a todas las preguntas que tengáis. Entonces, bueno, nuestras charlas siempre tienen postventa. Tanto Javier como yo, que luego os lo presentaré, estamos en LinkedIn, no tengáis ningún problema en contactar con nosotros después del webinar, y si no, ahí podéis ver sobre impreso que tenemos la dirección de info@mio.es. Si queréis que veamos despacio, pues luego vuestra problemática concreta o algún tema que se ha quedado en el tintero, o queréis que entremos en más detalle o lo que sea, pues no tengáis ningún problema cuando acabemos el webinar en contactarnos por cualquier vía y pues estaremos encantadísimos de seguir la conversación, ¿no? Perfecto, perfecto. Yo me pongo en off y te dejo todo esto para ti, Álvaro. Vale, perfecto, Ramón, muchas gracias. Entonces, bueno, simplemente por hacer un resumen de lo que vamos a ver hoy, veis que el webinar se titula Bye Bye Cookies. Realmente el título tiene un poco de truco, ¿no? No es que las cookies vayan a desaparecer. Realmente esto viene motivado, como probablemente todos sabéis, por el anuncio que ha hecho Google de que va a dejar de dar soporte de las cookies de tercera parte en Chrome, ¿no? Y esto va a tener un impacto muy importante en la forma en la que estamos haciendo publicidad online en los últimos años, un impacto importantísimo. Pero realmente es un paso más, luego lo veréis, Javier os contará un poco qué significa esto de quitar las cookies de tercera parte, qué pasa, por qué ha pasado esto, pero que realmente es un camino que está siguiendo la industria un poco con el objetivo de proteger la privacidad del usuario. Será un paso importante, pero seguramente no sea el último, o sea, pasarán más cosas después de esto. Lo que queremos contaros hoy es un poco cómo vemos que este cambio va a impactar en la forma en la que estamos haciendo marketing, que veréis que afecta a un montón de áreas, cómo afecta a los diferentes players del mercado, un poco cómo están las distintas soluciones. Aquí entraremos un poco en la parte más técnica de qué alternativas se están barajando en el mercado. Le voy a hacer un pequeño spoiler aquí a Javier. Ya os adelanto que es soluciones que se están trabajando. O sea, realmente no hay ninguna que todavía esté clara, y lo que tenemos es una situación un poco de cierta incertidumbre y tenemos que estar al día porque cada día nos está cambiando un poco la película, ¿no? Y bueno, cuando acabemos con esta parte un poco de qué pasa con las cookies, pues volveré a estar un ratillo con vosotros para contaros qué es lo que desde Mio Group pensamos que podemos hacer o que podemos ir adelantándonos, no ya solo para prepararnos para lo que va a pasar dentro de un año cuando desaparezcan las cookies de navegador, sino en general como estrategia para trabajar el marketing a partir de ahora, teniendo en cuenta eso, que vamos a estar en un entorno donde vamos a intentar proteger más la privacidad de nuestros clientes, y eso pasa pues por trabajar de una forma un poquito distinta, ¿no? Os daremos un poco de recomendaciones, van a ser recomendaciones generales. Ya digo que si luego queréis que bajemos en detalle alguna problemática concreta, pues lanzarnos por el chat la pregunta, o después cuando acabemos el webinar, pues nos contactáis y encantadísimos pues estaremos de revisar un poco cuál es vuestra casuística, ¿no? Sin más, pues Ramón ya me ha presentado a mí. Conmigo pues está Javier Varas. Yo soy el CEO de Mio Consulting, que es una de las empresas del grupo, que ahora os contaré. Javier Varas es nuestro Head of Data. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal? Encantado.
A Javi le voy a dejar la parte complicada del webinar, porque esto tiene mucha miga, tiene mucha parte técnica. Lo intentaremos hacer lo más ligerito posible para no aburriros, ¿vale? Pero bueno, haremos un poco de dúo y a ver si conseguimos que sea entretenido, ¿vale? Entonces, antes de empezar, simplemente por aquellos que no nos conozcáis, en 2 minutos os cuento quiénes somos Mio Group, ¿no? Mio Group es uno de los principales grupos independientes de marketing y publicidad de España, ¿no? A día de hoy. Dentro del grupo trabajamos con 2 agencias, que son HMG y Voilà. Son 2 agencias 360 con las que hacemos marketing tanto online como offline a través de todos los canales disponibles. HMG está quizá más orientada a performance, mientras que Voilà está un poquito más orientada a lanzamiento y creación de nuevas marcas, pero bueno, se complementan muy bien. Dentro del grupo tenemos una empresa que es H Radio, que es especializada específicamente en el medio de la radio, y tenemos otra que es Zone, que está especializada en todo lo que tiene que ver con estrategia de contenidos y branded content, ¿no? Yo, como habéis visto, soy el director general o el CEO de Mio Consulting, que es, en algún sitio lo habréis visto como Dígitos. Estamos justo ahora mismo haciendo un rebranding como parte de la estrategia de la compañía que estamos creciendo. Queremos dar más peso a esta parte porque ha estado en nuestro ADN de siempre, en el ADN de Mio Group, el intentar tener una visión un poco más amplia de lo que es simplemente la visión de agencia, la visión de medios, captación y demás. Y nos gusta meternos en el conocimiento del cliente, en ver qué palancas podemos ayudar para integrar el marketing con las ventas y enganchar con los KPIs de negocio del cliente. Y en esa parte pues tiene mucho que ver la gestión de los datos. Por eso está también Javier con nosotros, que es el responsable de data, y por eso también damos la bienvenida a la familia, a Ártico, que es una compañía que se acaba de incorporar al grupo y que es una empresa que está especializada en hacer que los clientes tengan una operación data-driven, o sea, gestionada por el dato. Entonces, nos da unas capacidades de analítica sobre los datos que son fundamentales para nosotros en esta visión que queremos tener global de cómo funciona el negocio de los clientes y de cómo podemos activar todas las palancas del marketing para hacer que realmente se disparen los KPIs de ventas y los KPIs de negocio, ¿vale? No me paro más en esta parte porque esto no es una charla comercial. Venimos a hablar de cookies. Así que arrancamos sin más el webinar y le voy a dar paso a Javi para que os cuente pues, qué podemos hacer en un mundo sin cookies, o al menos sin cookies de tercera parte. Gracias, Álvaro y Ramón. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los que estáis conectados. Estamos encantados con la acogida y al menos esperamos estar a la altura, ¿no? O que al menos os podamos dar algo de luz en un momento, como decía Álvaro, en el que reina la incertidumbre y sobre todo el tiempo apremia, ¿no? Recordamos que queda menos de un año, bueno, para que Chrome bloquee las third-party cookies y, en consecuencia, bueno, pues el ecosistema de medición publicitario pues cambie por completo, ¿no? Vale, vamos primero a tener un poco de contexto, ¿vale? Vamos a hacer un punto de partida en la siguiente slide de Ramón. Lo que vamos a ver es, vale, este comunicado de Google en enero del 2020 daba fin a una solución que tiene ya 26 años. Una solución que quizás nunca ha sido perfecta, pero mantenía la medición del ecosistema publicitario digital. En este caso estoy hablando de las cookies. Es cierto que esta situación probablemente estaba llegando ya a su límite, tanto por restricciones de otros navegadores como puede ser de Firefox o Safari, o la ofensiva también en pro de la defensa de los usuarios, en este caso desatada por Apple con su ITP. O también la necesidad la que estamos ahora mismo, de necesidad de obtener el consentimiento del usuario para poder medir, en este caso, nuestras campañas, por ejemplo. Es decir, la solución estaba siendo muy cuestionada y en cuanto a la privacidad del usuario, transparencia y, por supuesto, que también hay una clara demanda de los usuarios, lógicamente, por tener un mayor control de sus datos, ¿no? Ahora bien, este cambio en la industria, queremos ver la parte positiva, ¿no? Que queremos ver que es una oportunidad también para cambiar todas las estrategias que tenemos ahora mismo basadas en cookies a otras estrategias, en este caso, basadas en identidad. ¿Para qué? Pues bueno, pues para personalizar aún mejor nuestra comunicación con los clientes y, sin duda, bueno, creemos que es una oportunidad para posicionarnos con ventaja con ese horizonte que tenemos en el 2022 cuando Chrome bloquee las cookies de tercera parte, ¿no?
como os decía, en la siguiente slide, bueno, pues llevamos mucho tiempo hablando del término cookieless, ¿no? Ahora parece que está de moda, pero el detonante puede que sea... si pasas a la siguiente slide, por favor, Ramón. Aquí está, vale. Ahora parece que está de moda este término de cookieless, ¿no? Está sonando cada vez más, pero el detonante puede que sea la entrada en vigor, en este caso, de la RGPD, ¿no? En el que consideraba la cookie como dato de información personal. Y, de hecho, se estima que hubo un descenso, en este caso, del inventario, en este caso de los medios, de hasta un 30%. Es decir, que el impacto ha sido bastante notable, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues se han ido desencadenando una serie de limitaciones, como la iniciativa de Apple, que hablábamos antes, de Intelligence Tracking Prevention, para el seguimiento de usuarios en el navegador de Safari. Eso ha llevado a que hoy no tengamos third-party cookies en Safari. En este sentido, también le ha acompañado Firefox. E incluso hoy ya tenemos limitaciones con las first-party cookies, como el caso de Safari, ¿no? Cuyas cookies de primera parte, bueno, pues expiran a las 24 horas. Es decir, hablamos de cookieless, pero es un camino que hemos ido recorriendo durante ya más de al menos 4 años, ¿no? Más recientemente, bueno, en concreto, desde este pasado lunes, bueno, pues no vamos a poder utilizar el IDFA, que es el identificador individual utilizado por Apple, para identificar y medir los dispositivos de los usuarios, en este caso en iOS. Con esta nueva versión de iOS 14, bueno, pues vamos a tener un opt-out por defecto y en riesgo, bueno, pues vamos a tener todo el proceso en este caso, de atribución móvil en relación con nuestras campañas, ¿no? En definitiva, bueno, pues es una serie de cambios regulatorios que tienen un impacto, lógicamente, en tecnología y, obviamente, también en la forma de gestionar nuestro negocio, ¿no? Esto a corto plazo, bueno, pues nos hace pensar un futuro sin cookies de tercera parte y a largo plazo, pues bueno, pues quién sabe, ¿no? Si esto supondrá también el bloqueo de las first party cookies, ¿no? Lo primero que queremos en la siguiente slide es situar, ¿no? Porque una de las cosas que estamos viendo es, y también por la terminología que se está utilizando, decimos fin de las cookies. No, no es el fin de las cookies. Corregir que el anuncio de Google no es el final de las cookies, sino el bloqueo de las third-party cookies, ¿vale? Esto es un punto importante. Y como decía, esto es algo que lleva ocurriendo con otros navegadores, que en el caso de Safari pues representa en torno a un 15%, Firefox un 5%, pero claro, ahora el grueso, digamos, de la navegación la tenemos en Chrome, que representa en torno al 75% en España, ¿no? En este caso, bueno, pues el impacto va a ser bastante notable, ¿no? Punto importante, que tengamos claro cuáles son las cookies de primera parte y cuáles son de tercera. Muy sencillo. Las cookies que están escritas bajo el dominio en el que navegamos son de primera parte, ¿vale? Coinciden en este caso con el dominio en el que estamos navegando. El resto están escritas, bueno, pues bajo dominio de DoubleClick, de Adform, Facebook. Bueno, pues todas aquellas que no están bajo el dominio en el que estamos navegando se considerarían cookies de tercera parte. Ahora bien, ¿para qué utilizamos las cookies? Las first party cookies, bueno, pues por ejemplo, las utilizamos para hacer la personalización del sitio web en cuanto al idioma o el password, ¿no? O también para extraer conclusiones sobre el comportamiento de los usuarios on-site. Estas son las cookies propias en este caso, que utilizamos en una herramienta de analítica web, como puede ser Google Analytics o Adobe Analytics, ¿no? La ventaja de estas cookies: tienen una vida útil larga, son aceptadas por todos los navegadores, con la limitación que comentaba anteriormente de Safari, y gozan, bueno, pues de la confianza de los usuarios, ¿no? ¿El problema cuál es? Bueno, pues que son accesibles en este caso desde el dominio en el que son creadas, ¿no? En el caso de las third party cookies, que digamos que ese es el meollo, ¿no?, a lo que nos lleva el problema, bueno, es que estas son las que van a sufrir el bloqueo de Chrome. Bueno, pues fundamentalmente pone en entredicho algo que es crucial en este caso para la industria publicitaria. En primer lugar, la medición de campañas, el frequency capping de usuarios, el retargeting, la publicidad personalizada. Es decir, ahora mismo, bueno, pues ponen en entredicho todas estas acciones que ahora mismo, bueno, las estamos operando con una cookie de tercera parte, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de las third party cookies? Bueno, pues lógicamente muchos navegadores las están bloqueando y además son susceptibles, en el caso son más susceptibles de ser borradas, en este caso por parte de los usuarios, ¿no? Vale, hemos situado qué es lo que va a ocurrir, para qué utilizamos las cookies. Vamos a ver en la siguiente slide la siguiente pregunta que nos debemos hacer, es decir, ¿cómo nos va a afectar este cambio, ¿vale?, a los principales players de la industria? Bueno, lo hemos agrupado en 4, publishers, walled gardens, empresas de AdTech y, en este caso, anunciantes, que incluso incluiría en esta parte de anunciantes, incluiría también a las agencias, ¿vale? En el caso de los publishers, bueno, pues probablemente
creo que son quizás los más preocupados, o al menos creo que deberían estarlo, porque el tiempo apremia, ¿no? No sabemos exactamente cuándo van a bloquearse estas cookies de tercera parte, pero una gran parte de sus ingresos depende de estas cookies de tercera parte, ¿no? Por otro lado, puede ser una oportunidad también para ellos. Es decir, si crean un inventario, en este caso, con data enriquecida que permita una mayor segmentación y mejor identificación del usuario, bueno, pues puede estar justificado un incremento en el CPM de venta de su inventario, ¿no? Para que tengamos una referencia, ahora mismo en un medio estándar, no en España, no hablo de los grandes medios que tengan una solución con paywall o propuesta de registro, ahora mismo entre el 5 o 7% de los usuarios son los que navegan logados, ¿no? Que esto, bueno, pues a toda vista es un dato muy, muy bajo, ¿no? ¿Cuál es la estimación? Bueno, la estimación ahora mismo para el cierre del año del 2021 es que esta cifra llegue al 20%, ¿no? En cualquier caso, estamos hablando de cifras que son bastante bajas, ¿no? En contrapartida, bueno, es cierto que estos usuarios que navegan logados no son los paracaidistas, sino que son fieles. Es decir, que su monetización puede representar una buena parte de los ingresos, ¿no? Por último, dato de los publishers, que creo que es relevante también, bueno, pues en torno al 70, 75, incluso en algunos medios más, sus ingresos dependen, en este caso, de estas cookies de tercera parte, de ahí la necesidad de crear un ecosistema propio de datos, ¿no? En segundo lugar, encontramos a los walled gardens, ¿no? Que para mí, sin duda, son los que parten con ventaja, ya que llevan trabajando y construyendo su propio ecosistema de ID de sus productos desde hace muchos años, ¿no? Ahora mismo Google, Amazon, Facebook aglutinan alrededor del 80% de la inversión publicitaria e insisto, no tienen tanta dependencia de las cookies gracias a que sus plataformas se basan en usuarios logados, ¿no? Esta posición dominante, bueno, pues evidentemente, pues en el caso de Facebook, pues veremos también cómo le impacta. En este caso, especialmente por la medida de Apple impidiendo que usen el identificador único de dispositivo, ¿no? Es decir, que aunque tengan ese ecosistema de IDs, bueno, pues algunas medidas, como la que ha definido Apple, le puede perjudicar. De hecho, ha sido la propia red social la que ha adelantado que prevé una disminución de más del 50% de sus ingresos, ¿no? En el caso de empresas de AdTech, bueno, pues parecido a lo que hablábamos de los publishers, básicamente tienen y muchos de ellos ya se están reinventando y buscar soluciones tecnológicas basadas fundamentalmente en First Party IDs, basado en Login IDs o Server-Side First Party Cookies, ¿no? ¿Qué debemos pedir, en este caso, a una empresa de AdTech, ¿no? A un partner tecnológico? Bueno, pues fundamentalmente que mantenga una infraestructura tecnológica robusta y, si es posible, que soporte las diferentes soluciones de IDs que se están planteando en el mercado y que ahora veremos un poco más en detalle, ¿no? Por último, los anunciantes e incluso, como os decía antes, las agencias, ¿no? ¿Cuál es su papel aquí? Bueno, pues de hecho, deberíamos haber empezado a trabajar antes, ¿no? Es decir, porque muchas de las líneas que veréis a continuación, que os contará Álvaro más tarde, son acciones que, bueno, que podríamos haber puesto en marcha o algunos anunciantes ya las han puesto en marcha con independencia del bloqueo de las cookies, ¿no? Pero básicamente nosotros recomendamos pivotar sobre 3 ejes, ¿no? Uno, que es crear un ecosistema de datos robusto. Ahí hay diferentes acciones más ligadas a medidas tecnológicas y medidas de generación de inteligencia de datos, que sería la segunda. Y por última, bueno, pues tener una propuesta clara de cara al usuario, que esto en este caso es, una línea puede ser generación de contenidos o activación de patrocinios, es decir, ¿qué le voy a ofrecer al usuario o al cliente para conseguir ese registro, ¿no? ¿Por qué el usuario me va a dar esos datos que luego yo voy a tener que saber activar? Voy a tener que saber tratar y saber explotar esa información, ¿no? Yendo un poco más al detalle, bueno, hemos situado en la siguiente slide, hemos situado el contexto general de los principales afectados, pero vamos a ver un poco más de detalle cómo nos va a afectar en el día a día, ¿no? Para mí lo primero, y creo que lo más importante, porque ahora mismo no hay una solución, es la medición de las campañas y en este caso en concreto de las conversiones, ¿no? Aunque este es un problema que ya estamos sufriendo y, como os decía, no se pueden medir conversiones post-impression en Safari o Firefox o en ocasiones no vamos a poder identificar a un usuario único, ¿no? O como decíamos antes, con la nueva versión de iOS 14 vamos a tener un opt-out por defecto y no vamos a poder utilizar el identificador del usuario sin su consentimiento. Es decir, la medición de hoy ya no está todo lo fina que nos gustaría, ¿vale? Pero cuando Chrome bloquee las third party cookies, bueno, pues este problema probablemente se va a agravar, ¿no?
En segundo lugar, atribución. Bueno, pues todos aquellos modelos basados en view-through pues se verán afectados, lógicamente. Ese path to conversion que, bueno, bajo mi opinión, nunca ha sido tan preciso como creemos, sino que hemos trabajado sobre una muestra de datos y a partir de ahí hemos trabajado en hacer extrapolaciones. Bueno, pues ahora sin las third-party cookies, pues se va a complejizar aún más, ¿no? En tercer lugar, ¿cómo vamos a optimizar nuestras campañas? Bueno, pues este punto va muy ligado a cómo medir las conversiones y cómo vamos a hacer, por ejemplo, el frequency capping, ¿no? Hoy gestionamos el número de impresiones mostradas en los sitios web gracias a un ID de usuario, ¿no? Esta identificación entre dominios se hace a través de una cookie de tercera parte y el riesgo en este caso es obvio, ¿no? Podemos superar el número de impactos a un usuario concreto, lo cual puede llevar a provocar frustración, en este caso, en un usuario, ¿no? Y por último, bueno, pues cómo vamos a hacer estrategias de retargeting o cómo vamos a medir nuestras campañas de afiliados, por ejemplo. Bueno, pues la construcción de audiencias que se hagan en base a tags de remarketing o audiencias en un DMP incluso, bueno, pues lógicamente se van a ver afectadas, ¿no? Empresas como Criteo, por ejemplo, una empresa basada en acciones de retargeting, pues ya están trabajando en cómo reestructurar su negocio orientado también a la activación de toda la cadena publicitaria, básicamente con first party data, ¿no? En el caso de los afiliados, bueno, pues igualmente esta medición, bien sea modelo CPL, modelo CPA, pivota fundamentalmente sobre una cookie de tercera parte. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues estamos viendo ya que muchos se están posicionando en un escenario en el que toman valor los soportes de afiliación por registro o soluciones, en este caso, de medición server to server, ¿no? Bueno, hay más impacto, nos hemos quedado con estas 4 que creemos que son bastante relevantes, ¿no? A partir de aquí, vale, hemos visto el impacto, vamos a ver qué alternativas, ¿no? O al menos qué alternativas se están planteando en el mercado, ¿vale? La primera de ellas, en la siguiente slide, os queremos contar qué es lo que está planteando en este caso Google, ¿no? Esta es la propuesta de Privacy Sandbox, que es la nueva iniciativa de Google con la que quiere desarrollar un grupo de estándares abiertos que preserve básicamente la privacidad en la web y el control de los datos por parte de los usuarios. Esa es la bandera que está mostrando en este caso Google, ¿no? Privacy Sandbox intenta dar respuesta a los principales casos de uso que ahora operamos bajo cookies de tercera parte, ¿no? Es decir, no pivotan sobre cookies, sino que pivotan sobre el navegador. En este caso consiste en dotar por decirlo de alguna manera, de mayor inteligencia al navegador, ¿no? Ofrece además unas APIs, que es las que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿no? A la que cualquier herramienta de ACTEP puede hacer llamadas, ¿vale? Pero no va a obtener datos de forma granular, ¿vale? Lo que va a obtener es información agregada, ¿vale? No van a poder ofrecer información de usuario, sino información agregada. Bueno, hemos marcado en rojo, digamos, de las soluciones que está planteando ahora mismo Google. Bueno, pues quizás Flock, quizás sea la más conocida, que en este caso es la API, en este caso la solución que está planteando Google, en este caso para la segmentación, en este caso de audiencias, ¿no? Flock es una solución, pues como digo, pretende resolver la segmentación de audiencias basándonos en un perfil que se genera desde el navegador. Es decir, es una solución que busca la interoperabilidad. Se trata no de identificar a un usuario, sino el segmento al que pertenece. Un segmento que en este caso está basado en su historial de navegación. Con esto, lo que hace Google es suplir un caso de uso sin necesidad de un identificador único y que, en teoría, respeta la privacidad del usuario, ya que puede borrar el historial, ¿no? Vamos a explicarlo de una manera sencilla porque yo creo que se va a entender mejor. Ramón, si vemos en la siguiente slide, ¿no? Este es el flujo ahora mismo con el que estamos operando, ¿no? Un usuario visita la web, identificamos esta cookie, se lee la información en el navegador, se actualiza esa misma cookie y, por último, bueno, pues se envía a cada una de las plataformas, en este caso de activación, pueden ser plataformas de medios de pago, ¿no? Plataformas publicitarias, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que está planteando ahora mismo Google con Flock? En la siguiente slide, lo que vemos es, bueno, pues lo que propone es, como decía, dotar de mayor inteligencia al navegador, que en este caso lo que hace es procesa la información, esa información se encripta y se envía a un servidor seguro, ¿vale? Y por último, que para mí ahí está la clave, bueno, pues lo que se hace es, se asigna esta información a un core determinado, en el que se le asigna no un ID del usuario, sino, en este caso, se le asignaría a un ID de ese core o de esa categoría, ¿vale? Claro, por último, ¿qué ocurre? Bueno, pues lógicamente la activación, que es en la siguiente slide, la activación de estos segmentos o cores
se pueden activar únicamente en los productos de Google para la activación de las campañas. En este caso, dejando otras plataformas, en este caso, fuera de juego, ¿no? Es decir, visto de esta manera, pues bueno, podemos pensar que es una jugada inteligente en este caso de Google, ¿no? Ahora bien, esta solución está en entredicho. Hace unas semanas Google reconoció que su tecnología no es compatible con las políticas de privacidad vigentes en Europa, ¿no? Y pararon las pruebas, ¿no? La semana pasada también WordPress comunicó, que es el generador de contenido más usado, ha anunciado que bloqueará por defecto, en este caso, porque considera que es una amenaza de seguridad. Es decir, esta solución de Google ahora mismo está en entredicho. A su vez, quedan otras incógnitas todavía por resolver, como por ejemplo, bueno, pues en este caso la granularidad de esos cohortes o cómo va a categorizar esos cohortes Google. Bueno, hasta el momento, bueno, pues no tenemos esta información, ¿no? Siguiente solución, publicidad contextual. Si pasa, Ramón, a la siguiente slide, bueno, pues es otra de las alternativas que está cogiendo fuerza, ¿no? Es la vuelta, podemos decir incluso la vuelta a la publicidad casi de antes, ¿no? Lógicamente, esta publicidad cumple con la normativa que la privacidad de los usuarios y de hecho, es muy importante este tipo de publicidad y puede tomar mayor relevancia, especialmente para los publishers, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, pues muy sencillo. En este caso, un rastreador web lo que hace es escanea cada URL del sitio web y sus tags asociados, ¿no? Y clasifica el contenido, en este caso, como veis aquí, que puede ser el contenido de un publisher, ¿no? A continuación, cuando un usuario visita una página determinada, la información de la URL y del resto de la página viaja al ad server, ¿vale? Y por último, es el ad server el que vincula las campañas con esos temas o keywords con el contenido rastreado en la URL y sirve la publicidad relevante, ¿vale? En este caso es una mecánica que puede ser sencilla, ¿vale? Pero como veremos luego más tarde, bueno, pues tiene la compra incluso en este caso de las impresiones a priori es un modelo sencillo, el problema que puede tener es un problema de escalabilidad, ¿vale? Siguiente solución, Universal ID. Es la promesa del ID único, ¿no? Es la promesa de que todo el ecosistema va a funcionar con un único ID y va a solucionar todos los problemas. Aquí vemos varias iniciativas como la de LifeRAM, la REARC, de la IAB, que está tomando fuerza, Digitrust. Bueno, pues son diferentes propuestas, pero que pivotan sobre la misma solución, ¿no? Que es un identificador común, ¿no? En este caso, aquí hablamos de 3 pasos. El primero de ellos quizás sea el más importante, que es la ingesta de datos, ¿no? Para ello necesitamos que para mí es lo más complicado, un consenso entre publishers, anunciantes y data providers para generar, digamos, ese ecosistema común, ¿no? Aquí, ¿qué trabajamos? Pues con data determinística y data probabilística, ¿no? Data identificativa del usuario y data, en este caso, de su comportamiento, ¿no? Esta información se trata en un espacio, por decirlo de alguna manera, cerrado y controlado, donde todos los players anteriores comparten esta información. Esto es un concepto que probablemente también lo habéis estado oyendo, que es los data clean rooms, ¿no? Que es un concepto que cada vez está sonando más, ¿no? El siguiente paso es la generación de ese ID universal, único y compartido, que a priori nos va a permitir tener toda la traza end-to-end del proceso. Especialmente esta solución, pues una vez más, es relevante para los publishers, ya que conecta perfectamente con la parte de demanda del inventario. Y por último, la última solución es la solución que hemos llamado People Based ID, ¿vale? En este caso la vemos en la siguiente slide, que en este caso pivota sobre un ID único de usuario, ¿vale? Sí, Ramón, si puedes pasar, por favor, a la siguiente slide. Aquí, perfecto. Esta solución pivota sobre un ID único de usuario, ¿vale? Bien sobre un email o un teléfono hasheado para cumplir con la privacidad. El objetivo de esta solución es tener ese identificador común para todos los activos digitales o también para un CRM, ¿no? Si encontramos una solución tecnológica, como por ejemplo esta de Adfor, ¿no? Que estamos pintando aquí, que nos permite generar un ID único en diferentes dispositivos, en diferentes soportes y, lo más importante, una solución agnóstica con cualquier solución de identidad, bueno, pues lo que nos quedaría en este caso sería ya la parte de activación, ¿no? En este caso, si también tenemos esa capacidad de enviar esos IDs o esos email hasheados a un DSP, por ejemplo, que soporte esta solución. Ahora mismo, bueno, con DV360 o a través de la herramienta Customer Match o con Facebook, bueno, pues se podría soportar esta funcionalidad, ¿no? Y por último, bueno, pues a modo de resumen, mensaje que queremos trasladar, ¿no?
creemos que no vamos a tener una solución única, sino que vamos a tener que convivir con varias soluciones, a no ser que en los próximos meses veamos iniciativas que fomenten la interoperabilidad entre plataformas, ¿no? En el caso de la publicidad contextual, bueno, pues probablemente tenga repercusión. Como decía, su modelo de compra es relativamente sencillo. En su contra juega que no ofrece una gran escalabilidad. La solución de People Base ID, bueno, pues más de lo mismo. Algunas empresas de AdTech prevén que cerremos el año con un 20% ya de IDs. Lógicamente, parten con ventaja porque es una solución que ofrece mayor precisión con su propuesta de Deterministic Matching, pero también puede que le falte en términos, en este caso, escalabilidad, ¿no? Universal ID, bueno, pues interesante, que nos permita trabajar en un universo no cliente y también la posibilidad de impactar one-to-one, ¿no? La dificultad, como os decía antes, es poner de acuerdo, en este caso, a publishers, anunciantes y data providers, ¿no? Y, por último, la solución de Privacy Sandbox, que a priori mitiga el impacto de las third-party cookies, pero, insisto, genera dudas en la comunidad en cuanto a la seguridad o intereses que pueda tener, en este caso, Google, ¿no? Son soluciones parciales que está planteando la industria, pero bien, la pregunta de ahora, ¿no? Lo que creo que nos va a ayudar a resolver Álvaro es cómo podemos actuar, ¿no? Cómo podemos crear, en este caso, un ecosistema propio de datos, ¿no? Y la pregunta que muchos de vosotros estáis haciendo ahora mismo es ¿qué tengo que hacer, ¿no? Bueno, pues, Álvaro, te cedo la palabra y te dejo esta pregunta complicada. Me has puesto el listón muy alto. Bueno, estoy impresionado, Javi. Siempre lo haces. O sea, haces fácil lo difícil. O sea, realmente estamos metidos en un jardín interesante. Y cada una de estas soluciones tiene un montón de recovecos y además está cambiando día a día. Como os he comentado, la mala noticia es que estamos en un momento de incertidumbre total y que es muy difícil pensar en cuál de estas soluciones o qué conjunto de ellas o un poco es por la que va a tirar el mercado. Entonces, claro, el mensaje puede sonar un poco pesimista, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Esperar a ver qué pasa cuando sabemos que dentro de un año pues nos vienen curvas, ¿no? Y la realidad es que no. Yo creo que aquí lo que hay que pensar es en el medio largo plazo. Estamos diciendo que este tema de las cookies realmente es un paso más que viene de la legislación que hay de protección de datos de usuario y que han ido dando pasos los distintos vendors. El único tema es que esta decisión concreta de Google tiene un impacto muy grande por la cuota de mercado que tiene su navegador, pero es un paso más y probablemente no será el último, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos recomendando a nuestros clientes o en general a cualquiera que nos pregunta qué debe hacer? Pues básicamente apostar por tener información de nuestros clientes y no depender de terceros en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, en la siguiente slide, Ramón, esto es lo que toda la vida se ha llamado el first party data. Es decir, oye, vamos a conocer a nuestra audiencia, vamos a conocer a nuestros clientes en vez de depender de esos terceros. No nos ha dado tiempo a entrar en mucho detalle, pero estas soluciones que estaba comentando Javier, en muchos casos lo que acaban haciendo es crear una dependencia aún mayor de esas terceras partes. O sea, Google es verdad que está protegiendo al usuario, pero es verdad también que la solución que está proponiendo es una solución que le da más poder todavía sobre el mercado del que ya tiene, que es muy amplio, ¿vale? Con lo cual, pues al final podemos encontrar situaciones en las que los costes de captación se disparen o que no tengamos la segmentación o la granularidad que queremos de la información de los usuarios, básicamente porque ese tipo de decisiones está en manos de otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Oye, tenemos que trabajar en hacer nosotros los deberes y hacer nosotros el esfuerzo de capturar la información y tratar la información de los usuarios. Ya os decía al principio que para nosotros es una obsesión el tema del data. El data es valor de la compañía. El conocer quién es tu cliente, cómo se comporta, etcétera, etcétera, es valor para la compañía. Entonces, lo que nosotros le estamos diciendo a la gente es, oye, pase lo que pase con el mercado, pase lo que pase con estas soluciones que estamos hablando, tú empieza a trabajar en lo que sí que está en tu mano, que es construir tu first party data, tu estructura de información de tus clientes, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Si vemos en la siguiente slide, Ramón, ¿vale? Esto significa básicamente que si no vamos a disponer de estas cookies de terceros, lo que sí que vamos a tener siempre es la posibilidad de trabajar, al menos de momento, yo creo que durante mucho tiempo, con las cookies de primera parte, porque estas cookies son fundamentales
incluso para el funcionamiento propio de los sitios web, o sea, porque al final hay parte de la funcionalidad del sitio web que depende del funcionamiento de las cookies, con lo cual esa información la vamos a tener y también vamos a tener la información que nos da el propio usuario, ¿no? Esa información la vamos a poder gestionar, la vamos a poder tratar y la vamos a poder activar. Y ese es un camino que depende de nosotros y que podemos trabajar nosotros. Y para los que no lo están haciendo ya, pues tenemos un año para construir este ecosistema de First Party Data y que pensamos que es una ventaja competitiva frente a los competidores, porque al final es información de nuestros clientes. Es importante empezar a trabajarlo ya porque esto no es una cosa que se haga de un día para otro. Si tenemos el apagón de las cookies y en ese momento no hemos estado haciendo los deberes y no hemos estado capturando esa información, no hemos estado haciendo el trabajo de tener una propuesta de valor para que nuestros clientes quieran compartir con nosotros quiénes son y por qué están con nosotros, etcétera, etcétera. Si no hemos hecho todo ese trabajo previo, no vamos a poder hacerlo en el corto plazo. Esto es una inversión que requiere cierto trabajo. Tenemos un año por delante, pues hagámoslo. Entonces, en la siguiente slide, Ramón, ¿cómo podemos implementar una estrategia de First Party Cookies? Pues lo fundamental aquí es tener en mente que tenemos que intentar o tenemos que estar siempre pensando en capturar y recoger datos de nuestros usuarios en todos los touchpoints en los que estén con nosotros. La clave de todo esto al final es conseguir el registro, o sea, que el usuario esté registrado en nuestro sistema, que nos diga quién es, ¿no? Es una información declarativa, el cliente nos va a decir quién es, nos va a dar su correo electrónico, nos va a dar información. Ese registro parte, yo creo que Javier ha hecho ahí un poco de spoiler antes, parte porque realmente le estemos dando una propuesta de valor que haga que el cliente quiera registrarse. Ya estamos viendo en muchos publishers que están dando contenidos de pago y que por lo tanto requieren registro, pero que incluso en contenidos que no son de pago también exigen un registro. Y eso al final es porque están necesitando, yo te voy a dar algo que tiene valor para ti, te voy a dar información que es valiosa, a cambio yo necesito saber quién eres tú para poder monetizar de alguna forma ese conocimiento pues a través de la publicidad, que es como se monetizan los servicios que en Internet han estado siempre proporcionados de forma gratuita. Entonces, el tener o trabajar en tener una propuesta de valor que haga que nuestros clientes quieran registrarse y quieran navegar de forma logada en nuestra web para que sepamos quiénes son, es una parte fundamental, pero no es la única. Porque al final el cliente va a interactuar con nosotros en un montón de sitios. Va a estar interactuando con nosotros en redes sociales, va a estar interactuando con nosotros cuando vaya a nuestras tiendas físicas, si tenemos tiendas físicas, o cuando llame a nuestro contact center, cuando esté navegando por nuestra web, cuando esté recibiendo o enviando correos, cuando esté trabajando con nuestra app móvil. Y eso es una información que no es declarativa, sino que es contextual. O sea, tenemos que conocer también al usuario por lo que hace, por cómo interactúa con nosotros, qué es lo que ve, qué es lo que le interesa, a qué le da like, qué forma tiene de comunicarse con nosotros, qué tipo de lenguaje utiliza y qué información nos puede ir dando en todos estos touchpoints. No necesitamos saberlo todo desde el principio, pero sí que tenemos que tener los mecanismos y los procesos puestos para que cada vez que un cliente se acerca a nosotros, queramos saber quién es ese cliente, ¿vale? Y queramos acabar teniendo una foto lo más clara posible de quién es la gente que está comprando o que no nos está comprando, ¿no? En la siguiente slide vemos un poco una de las posibilidades que tenemos una vez que ya hemos obtenido información del usuario, que es también por nuestra cuenta intentar enriquecer ese conocimiento que tenemos del usuario con fuentes de datos que están a nuestra disposición. Podemos trabajar con datos que están disponibles en Open Data y que en base a información que nos está dando ese usuario, de dónde vive o de qué hace o a qué se dedica, podemos inferir algunas otras características de su usuario, o podemos también pedir permiso a ese usuario a través de acciones como, por ejemplo, que utilice el registro social para tener una información mucho más rica. Al final, las redes sociales son el escaparate que tiene la gente de cara al mundo. Es donde se expresan, donde dicen qué intereses tienen, qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan, donde están posteando su vida al final, ¿no? Entonces, si nuestro cliente nos está dando permiso para que accedamos a sus datos en redes sociales, vamos a tener un montón de parámetros a nuestra disposición para poder saber realmente cómo podemos comunicarnos mejor con esos clientes, qué cosas les pueden interesar más y un montón de detalles, ¿no? Simplemente eso, por los intereses, la forma que tienen de expresarse. Ahora mismo con inteligencia artificial se pueden hacer un montón de inferencias de información simplemente pues, por los posts que tiene un cliente en sus redes sociales, pero es que aparte de eso la propia red social ya tiene mucha información. Entonces, utilizar redes sociales o otras fuentes de datos para
categorizar todavía mejor a ese cliente, pues al final lo que hace es enriquecer esa data, esa base de datos que tenemos y poder hacer una segmentación mucho más fina y una personalización mucho más fina cuando el cliente está navegando por nuestra web, ¿no? La siguiente slide, Ramón. Esto al final es un proceso, ¿vale? Y digo que no se hace de un día para el siguiente. O sea, lo que tenemos, vamos a tener potenciales consumidores que van a ser impresiones desconocidas, pero ya vamos a poder tener información de qué es ese tipo de gente que está viendo, navegando por nuestra web. En algún momento vamos a tener una visita a ciertos activos y demás, y vamos a ir pudiendo empezar a construir audiencias, y el punto de inflexión, como decía antes, es conseguir el registro, conseguir tener un ID identificado a ese usuario, con nombre y apellidos o con un correo electrónico, y a partir de ahí empezar a enriquecerlo para poder empezar a clusterizar, a poder separar los usuarios en grupos, personalizar su experiencia cuando están interactuando con nosotros y segmentar para cuando vamos a hacer acciones de marketing dirigidas hacia ellos, ¿no? Y esta es la parte fundamental. Siempre tenemos que estar pensando en activación, dónde vamos a poder interactuar con nuestro consumidor, dónde vamos a poder hacer captación, por canales digitales o por canales no digitales, o por el canal que sea. Esa información del cliente, esa medición en 360 de lo que está haciendo, lo que nos permite al final es que seamos mucho más efectivos cuando tenemos que interactuar con ellos, ¿no? Y todo esto, o sea, este trabajo es un trabajo de medio o largo plazo que está en nuestra mano, que no dependemos de terceros. Esa base de datos que vamos a construir, donde el usuario nos va a estar dando permiso o va a estar interactuando con nosotros y vamos a estar cogiendo información, es información que es nuestra y que vamos a poder trabajar siempre, pase lo que pase. Por mucho que se vaya forzando, digamos, o limitando la privacidad de los usuarios, esto al final es algo que el usuario nos ha dado su consentimiento. Evidentemente tenemos que tener todos los mecanismos para un cliente que quiere que salir de nuestra base de datos, que sacarlo de ahí, porque eso nos lo exige la ley, pero en general podemos construir una base de datos muy rica con, si tenemos esta mentalidad y estas herramientas en mente de lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Si pasamos, Ramón, a la siguiente slide. Javi, antes, como yo le hice un spoiler, él me hizo otro a mí, ¿no? Y ya os adelantó la foto final de recomendaciones, ¿no? Esto es una foto muy general de las acciones que nosotros proponemos para ir avanzando en esta construcción de un First Party Data. Digo que es general porque luego al final, pues cada cliente, cada usuario, con cada uno de los que estamos trabajando, con cada cliente que estamos trabajando, pues está en una situación concreta de madurez, de cómo tiene estructurados sus datos, está utilizando una forma de comunicar con el cliente muy concreta, tiene una casuística especial. Entonces es importante que esto pues, se baje a un roadmap concreto en cada uno de vuestros casos y digamos, oye, en el año que tenemos por delante, qué cosas son prioritarias, qué tenemos que hacer antes, qué tenemos que hacer después, qué podemos ir probando y qué cosas son imprescindibles o qué cosas realmente no nos interesa. Pero al final lo separamos como en 3 patas, ¿no? Tenemos una pata que tiene que ver, ya lo hemos dicho varias veces, acabaremos siendo pesados, ¿no? Pero el data es fundamental. Entonces, trabajar el ecosistema de data, implantar el CMP, trabajar en implantar los activos digitales, trabajar en todo lo que es la optimización de la conversión. Como os decía, la propuesta de valor, que el cliente quiera registrarse con nosotros porque le estamos dando algo y realmente le interese decir quién es porque tiene un retorno a cambio. Trabajar nuestro CRM, ver si lo tenemos bien montado, si tenemos bien trabajada todas las interacciones con el usuario, si estamos consiguiendo toda la información que debemos. Considerar si tenemos que montar un CDP o desarrollarlo y trabajar centrados en el cliente con una plataforma específica para ellos. Y también, ¿por qué no?, empezar a trabajar o a probar con estos productos que están lanzando los vendors, que ahora están en beta, y que podemos empezar ya a cacharrear, porque si al final acaban saliendo a mercado, probablemente algunos de ellos pues acaban siendo nuestras herramientas de día a día y no está mal que empecemos a probar ya cómo funcionan y probablemente hasta nos den ideas de cómo podemos nosotros también mejorar la forma de captar datos de nuestros usuarios, ¿no? Esta parte de data, de ecosistema de data, que es quizá la más técnica, tiene que enganchar bien con la parte de inteligencia de negocio. En toda la parte de cómo vamos a modelar las conversiones, cómo vamos a modelar la atribución cuando no tengamos esa información de third party cookies, tendremos que trabajar sobre nuestros modelos de atribución, cómo vamos a caracterizar las audiencias. Zero party data, que esto también es una terminología que se utiliza ahora. Hay muchas veces que los usuarios, aunque no sean clientes nuestros, están dispuestos a darnos información básicamente porque les estamos dando algo a cambio, ¿no? Un ejemplo
muy malo, pero podría ser este webinar, ¿no? Al final vosotros os habéis registrado en este webinar porque os vamos a contar algo que os interesa, ¿no? Os digo que es muy malo porque al final vuestros datos son datos de LinkedIn que los podemos ver igualmente, ¿no? Pero es verdad que hay muchas veces que estamos dándole cosas a los usuarios están dispuestos a darnos información y eso nos puede ayudar a tener visibilidad de quién está ahí, de quién está interesado en las cosas que les estamos contando, ¿no? Y pensar en cómo vamos a activar toda esa información. Decíamos, al final, el tener la data es importante, pero el cómo lo vamos a activar a través de la personalización de la web, a través de la creación de audiencias lookalike, a través de email marketing, al final es lo fundamental, porque estas son las acciones de marketing que vamos a tener que hacer o que van a sustituir a lo que estamos haciendo ahora cuando perdamos las cookies, ¿no? Y lo último, que es una pata fundamental y que también es algo que requiere su tiempo y su dedicación, es si queremos aportar valor al cliente, tenemos que basar nuestra estrategia sí o sí en una estrategia de contenidos. Tenemos que generar contenidos, tenemos que trabajar el branded content, tenemos que hacer que la gente quiera ver ese contenido que estamos dando, tenemos que trabajar, como decía Javier, la publicidad contextual. Si no sabemos quién es el cliente, al menos tenemos que ser capaces de decir, si está viendo un contenido de una determinada temática, vamos a trabajar la publicidad que tiene que ver con esa temática, tenemos que activar patrocinios, ¿no? Al final tenemos que buscar fórmulas que digo que dependan de nosotros y que nos permitan ir preparándonos. Tenemos un año por delante para llegar lo mejor posible al apagón de las third party cookies. Y como digo, a lo que venga después, porque probablemente vendrán más cosas, ¿no? Nos hemos comido casi la hora, entonces yo creo que es el momento de hacer un recap rápido. Takeaways, si os tenéis que llevar 4 cosas de hoy, un resumen súper rápido, pues la primera, la privacidad es una tendencia que lleva ya tiempo en el mercado, que a lo mejor no la estamos notando, pero de forma persistente, pero que es algo que viene de forma continua y nos está obligando a cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas. Y tenemos que tener en mente, más allá de lo que es este cambio puntual, que al final vamos a tener que proteger la privacidad de los usuarios y que ciertas prácticas o ciertas formas de trabajar del pasado pues van a acabar modificándose sí o sí, ¿no? Que este cambio en concreto de Google va a ser sí o sí un terremoto en la forma en la que estamos haciendo publicidad online. Ya os ha contado Javier que va a afectar prácticamente a todas las palancas que estamos utilizando en el marketing digital a día de hoy y que va a tocar a todos los actores que estamos implicados en la publicidad online a día de hoy. Con lo cual, pues al final pues va a ser un terremoto. Lo importante cuando hay un cambio, cuando hay una crisis, es pensar en que es una oportunidad y no que es un problema, ¿no? Entonces tenemos una oportunidad delante si estamos bien preparados para salir de este terremoto mejor posicionados que nuestra competencia, ¿no? Por desgracia, aunque hemos contado 3 o 4 soluciones que están en el mercado, hay una incertidumbre. O sea, son soluciones que están en desarrollo, van cambiando día a día y no nos queda otra que durante este año que tenemos por delante estar pendientes de cómo va evolucionando el mercado y ver cuáles de ellas pues son las que van predominando respecto a las otras, ¿no? Y en entre medias, esto sí que es una recomendación que podemos haceros, es podéis empezar a prepararos en aquello que sí que depende de vosotros, que es trabajar en vuestra estrategia de first party data y empezar a conocer a vuestros clientes y montar vuestra propia base de datos y empezar a trabajar el marketing en base a ella, ¿no? Nos quedan nada más que 10 minutillos. No sé si tenemos por ahí algunas preguntas. Como os he dicho al principio, las que nos dé tiempo las respondemos ahora, las que no, pues bien directamente a Javi o a mí, o bien a través de la dirección de info@mio, podéis contactarnos a posteriori porque estaremos encantados de dar soporte postventa a la charla, ¿no? Bueno, la verdad es que sí que ha habido gente, ha habido preguntas. Vamos a dejar ahora que en el último momento que vayan haciendo preguntas. Pero bueno, tenemos algunas aquí apuntadas. Los os he puesto por el chat privado para que podáis verlas. La verdad es que ha habido una cosa y es que, Álvaro, tienes un montón de fans, ¿eh? O sea, un montón de gente que estaba animando. Sí. Es que y Javier también. Ya llevo mucho tiempo en este… Mira, como Pino Canas, pues ya hay mucha gente que me conoce. Lo que tengo es gente que me tiene cariño. Claro. Pues sí, ha habido un montón de fans. Bueno, tenéis ahí, si queréis mirarlas, os las he puesto por el chat privado, si queréis comprar alguna. Estoy viendo una aquí, Javi, que esta es una clásica, que es la que se van a desaparecer los DMPs. Esta es la pregunta del millón, que te cae siempre. Bueno, a ver… ¿Los DMPs van a morir? Mi opinión personal es que no tienen mucho recorrido realmente los DMPs.
Al final el DMP funciona con la activación, en este caso la creación de segmentos, funciona fundamentalmente con una cookie o con data providers. Todo hace indicar que el futuro va a ir más orientado hacia otro acrónimo muy de moda también, que es el CDP, que, bueno, como decíamos antes, es una tecnología más centrada, en este caso, en usuario y en la activación luego de compra de medios. Desde luego que si el DMP no muere, pues va a tener que ir orientado hacia esa identificación del usuario y basado sobre todo en ese first party data, ¿no? Pero mi opinión es que creo que no sé si desaparecerá, pero que seguro se va a transformar. Hay un montón de preguntas en relación al CDP y al CMP. Todo el mundo va un poco por ahí. Yo creo que es la pregunta del millón. Otra que también te cae a ti, que yo creo que es interesante, es ¿qué opinamos de la compra programática? Bueno, la compra programática, incluso es muy común oír, ¿no?, que si va a desaparecer la compra programática o qué va a pasar. O sea, yo creo que al final no es una cuestión de que vaya a desaparecer, es un tema de tecnología, se va a hacer de otra manera. Es cierto que ahora vamos a tener bastantes más limitaciones, en este caso en cuanto a la activación y sobre todo en la medición de la efectividad de nuestras campañas, pero no me aventuraría a decir va a desaparecer la compra programática. Es cierto que a lo mejor, no sé si pasará a un segundo plano o en contrapartida de la publicidad contextual que comentábamos anteriormente, pero no creo que vaya a morir la publicidad programática. Lo que sí que creo, en este caso, que lo que deberíamos estar preocupados es, oye, ¿cuál es mi mix de medios que tengo ahora mismo, ¿no? Es una pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Cuál es el mix de medios que estoy activando? ¿Cómo me va a afectar en cada uno de estos canales? ¿Cómo voy a poder medir? O al menos qué data voy a poder recoger y, sobre todo, en lo que creo que nos tenemos que preocupar es, bueno, pues en reforzar nuestros equipos, bien sea con partners de confianza o internamente, con perfiles técnicos o perfiles incluso que puedan hacer ese modelado de conversiones que comentabas antes, Álvaro, ¿no? Que yo creo que es el camino hacia el que vamos, ¿no? Un camino muy propio también de otros medios, como por ejemplo la televisión, ¿no?, que ya está acostumbrado a trabajar de esta manera, ¿no? En el entorno digital estamos acostumbrados a tener absolutamente todo, medir absolutamente todo. Bueno, pues es un cambio de paradigma que vamos a tener que enfrentar, que por otro lado, oye, también es un reto, en este caso, para nosotros como equipo de data, ¿no? Exacto. Ya como van tocando todos los palos, la siguiente que veo por aquí tiene que ver con marketing automation, que como vemos que si el tema de las cookies, de las third party cookies, va a afectar o no al automation. ¿Tiro yo o vas tú? Tira. Te has puesto todas, Javi. Tú eres el experto. No, pues a ver, lo lógico es pensar, oye, yo sí creo realmente que la captación de nuevos usuarios probablemente nos vaya a costar más, vamos a tener menos visibilidad, la optimización de nuestras campañas, bueno, pues va a ser de alguna manera más compleja. Creo que sí que tiene sentido, es decir, va a tener cada vez más peso marketing automation o activación en campañas de email marketing. Tiene sentido, ¿vale? Claro que tiene sentido, pero para mí la clave no es la activación de un canal, para mí la clave es cómo vas a dotar de inteligencia, ¿no?, a ese canal, marketing automation, ¿no? Cómo vas a construir esas audiencias, esas audiencias avanzadas, con qué data vas a trabajar. En este caso, para mí, bueno, pues ahí lógicamente estamos hablando de perfiles con esa capacidad analítica, de clusterización con datos de un CRM. Para mí está ahí la clave, ¿no? Luego la activación en el canal marketing automation es la consecuencia de, ¿no? Fantástico. No sé si tenemos tiempo para alguna más. Bueno, preguntan también aquí por el social CRM. Buena pregunta. Bueno, a ver, social CRM, claro, que al final, creo que tú lo comentabas anteriormente también, ¿no? Oye, al final es todo lo que podamos recoger, en este caso, con nosotros, con varios de nuestros clientes ya estamos trabajando en esta línea. Es decir, al final, toda aquella información que podamos recoger en los diferentes touch points que tenga el usuario, incluso la data social, ¿no? En este caso, pues lógicamente nos va a poder hacer un perfil mucho más detallado de los usuarios. ¿Para qué? ¿Para qué queremos esa información del usuario? Bueno, fundamentalmente varias vías. Una, vamos a optimizar mucho mejor la compra en este caso, la compra de medios. Vamos a afinar mucho más nuestro target. Le vamos a conocer mejor y otro punto importante que también lo estamos viendo en el día a día. Es decir, todas aquellas acciones que estamos poniendo en marcha en términos de personalización
Estamos viendo hoy, realmente ya hoy, que estamos mejorando sustancialmente muchos KPIs que son fundamentales, fundamentalmente la tasa de conversión, ¿no? Esto puede ser en un entorno personalización, en un entorno on-site, pero podemos trabajar de una personalización en un entorno, en un área de clientes también, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí, tiene todo el sentido de enriquecer con data social, en este caso, nuestros sistemas. Perfecto. Oye, yo creo que tenemos un montón de preguntas más, pero que estamos ya sobre la hora. Como os hemos comentado, no nos queremos quitar más tiempo. Lo que sí que haremos es recoger todas estas preguntas que nos habéis hecho. Intentaremos contestaros después offline. Como os hemos dicho, tenéis contacto tanto de Javi como mío vía LinkedIn sin ningún problema. Si no, a la dirección que tenéis ahí sobre empresa, la de info@mio.es. Y la gente del equipo o nosotros mismos estaremos encantadísimos de contestaros. Eso es, que veo que además ahí se ha empezado a generar un debate y tal, lo cual está bien, pero bueno, lo tendréis. Pues sí, muchas gracias a todos los que habéis estado. Si alguno ha entrado un poco tarde, no os preocupéis, se va a quedar aquí el vídeo y si no, podéis entrar en mio.es, que lo pondremos en el blog, pues para que podáis verlo. Y tal y como ha dicho Álvaro, tenéis todas nuestras direcciones para poder contactar por si queréis y bueno, pues estamos encantados de haber hecho este webinar, estamos encantados de la acogida que ha tenido y de que todos hayáis estado aquí con nosotros. Y nada, oye, Álvaro, Javi, sois unos cracks, a tope. Ya está esperando la gente la segunda parte, ¿eh? A ver... No, a ver, esto es un camino que está abierto, ¿eh? O sea, como habéis visto, está todo en marcha. O sea, que de aquí a que pase, seguro que volveremos a hablar. Eso es. Pues nada, amigos, muchísimas gracias por haber estado. Cortamos ya la emisión y hasta el siguiente webinar.